Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Estamos en una fecha importante para nuestra nación Guatemala. Hemos sido llamados por nuestras autoridades a acudir a las urnas y ejercer un voto. Quizás usted esté indeciso en cuanto a no sabe por quién votar, o quizás usted haya tomado la decisión de no participar. Si usted es cristiano evangélico, le invito a reflexionar en esta meditación que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes en esta fecha. Gracias por escuchar esta meditación. Si usted está dudoso de asistir a ejercer su voto o no sabe por quién votar, permítanos con la ayuda de la palabra de Dios a poder aclarar y dar algunas ideas y pensamientos que puedan impulsarlo y ejercer un sufragio como un buen ciudadano y un buen cristiano evangélico. Hay un concepto en la teología que se llama la apologética. Y la apologética viene de una palabra griega que es apología, que significa defensa. La Biblia está llena de apología, es decir, de la defensa. Significa que Dios nos hace un llamado a defender nuestras creencias, nuestros valores y nuestras convicciones. Rápidamente quiero hablarle de 3 cosas acerca de la defensa de su fe. Yo sé que usted cree en algo. En Jesús creemos. Valoramos algo, el reino de Dios. Y estamos convencidos de algo, que solo Jesucristo puede transformar una nación, ¿cierto? Y para eso necesitamos libertad de culto. Para eso necesitamos el ejercer nuestro derecho para poder expresar públicamente lo que el Evangelio dice en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento. ¿Cómo se sintió usted el día que las autoridades a nivel mundial declararon que ya no se podía tener libertad de locomoción? Fue un gran impacto para nuestras vidas. ¿Y cómo se sintió usted cuando dijeron las iglesias se cierran y ya no se podrá asistir a una reunión congregacional? Gracias a Dios, la tecnología vino y ayudó a no tener un serio conflicto espiritual. Pero ¿qué pensaría usted que en algún momento, sin que haya algún tipo de causa como una pandemia, le dijeran ya no se puede reunir, ya no se puede predicar? ¿O qué pensaría usted si usted, que ha creído fielmente a lo que la palabra de Dios enseña sobre la familia, sobre la vida, sobre el matrimonio, y que de repente venga alguien y que le diga a usted ya no se va a poder desarrollar una familia de la forma tradicional, sino ahora se va a desarrollar la familia de otra manera? Sería no solo de gran impacto, sino que nos meteríamos a serios problemas. Por eso el cristiano está llamado a defender sus creencias, sus valores y sus convicciones. Y no lo digo yo, la Biblia lo menciona, porque la defensa de la fe es una necesidad. En la epístola de Judas, capítulo 1, versos 3 y 4, cita de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez más dada a los santos. Repito esa frase: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan ustedes en estos versículos cómo Judas está haciendo un llamado a los cristianos, a los discípulos de Jesucristo,
a contender. Esa palabra contender es apología, a defender su fe ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También el apóstol Pedro escribe en una de sus epístolas en el capítulo 3, verso 14 al 16, en su primera epístola. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escuchen, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y quiero repetir la frase de Pedro en cuanto a la defensa de la fe. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y así como estas escrituras, hay otras más que nos hablan de la necesidad de defender nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras convicciones. Vivimos en tiempos donde hay corrientes que se están introduciendo a nuestras congregaciones, nuestras familias, producto de las redes sociales, producto del entretenimiento, producto de la política. Y nosotros tenemos que estar atentos a hacer defensa de nuestra fe. Cuando hablo de contender, no estamos hablando de pelear. En cierto sentido, sí tenemos un aspecto de pelear, pero no estamos hablando de un pleito físico, no de un escándalo, no. Estamos hablando de debatir, estamos hablando de oponernos a una verdad que no es la nuestra. Y como no es la nuestra, yo me voy a levantar y voy a dar mi postura. Defensa de la fe. Queridos hermanos, cada vez la iglesia está llamada a defender sus convicciones, está llamada a defender sus valores. Por eso le hablo en este primer punto de que la defensa de la fe es una necesidad. Ahora, déjeme seguir desarrollando la idea, porque hoy quiero animarle a usted a que vea estas votaciones, este evento electoral, como un aspecto de su defensa de fe ante ataques de personas que quieren llegar a la autoridad máxima en un gobierno humano para atacar sus creencias, sus valores y sus convicciones. La defensa de la fe no solo es una necesidad, también es una acción, una actitud. Y el ejemplo de ello fue Jesús, que enfrentó a personas que estaban desviando el mensaje divino que ya había sido dado en la ley y lo habían cambiado. Y Jesús denunció abiertamente, públicamente, y confrontó a aquellos religiosos que estaban desviando la verdad por la mentira. Escuche lo que la palabra de Dios dice en Mateo 23, uno de muchos ejemplos, cuando vamos a ver acá a un Jesús defendiendo la fe con una actitud, con una acción. Después de esto, verso 1, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Note que Jesús va a dar este mensaje como un mensaje abierto, no cerrado, porque ahí están sus discípulos. Pero no solo es a sus discípulos, sino es a la gente. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 2, Mateo 23. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que debéis obedecerlos y hacer todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Nota usted acá que por un lado el Señor Jesús
enfatiza el hecho de que estos personajes maestros de la ley han tomado la tarea de interpretar la ley de Moisés. Y en algún momento lo han hecho bien. Por eso es que en el verso 3 Jesús les dice, debéis obedecerles y hacer todo lo que os diga. Hablando no de las actitudes de los maestros de la ley, sino de la enseñanza del maestro de la ley. Pero aquí viene la denuncia. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Está claro, estos maestros de la ley eran hombres que hablaban y sabían de la Biblia en relación a la ley. Pero lamentablemente, estos hombres maestros de la ley no vivían lo que enseñaban y se convertían en un mal modelo para la gente y para los discípulos. Y por eso es que públicamente Jesús los denuncia haciendo apología, defensa de la fe, porque ese estilo de vida liberal que tenían los maestros de la ley atentaban en contra de las creencias, valores y convicciones que Jesús enseñaba. Entonces, Jesús mismo nos enseña que ante ciertas amenazas hay que tomar acción. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y es por ello que a veces hay que ir a conversar, confrontar, animar a personas que están actuando mal y que a través de eso uno está desarrollando una defensa de la fe. Así que hay dos cosas que hemos aprendido. La defensa de la fe es una necesidad para los cristianos evangélicos, todos. Esto no es solo responsabilidad de un liderazgo o de un pastor. Es necesidad de aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y formamos parte de los discípulos de Jesús. La defensa de la fe es una acción. Necesitamos denunciar, confrontar aquellas cosas que no están correctas porque atentan a nuestros valores. Ahora bien, también uno tiene que hacer defensa de la fe con una estrategia. Y quiero que usted entienda eso, porque hasta en este momento cualquiera puede pensar que estamos siendo llamados a tomar la violencia, a tomar la voz y pronunciarnos de una forma como lamentable y tristemente vemos a lo largo de nuestra vida, gente que por querer hacer bien, entonces empieza a destruir, empieza a amenazar, empieza a hacer una serie de acciones que están totalmente, no solo fuera de la ética, fuera de la ley, y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a un orden, Dios nos ha llamado a amor, a paz, pero también Dios nos ha llamado a defender nuestra fe bajo ese marco. Y por eso la defensa de la fe necesita una estrategia. A veces, repito, vamos a tener la necesidad de ir y confrontar directamente, diciéndole, necesito decirte algo a una persona y hablar lo que Jesús hizo abiertamente, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás enseñando, lo que tú estás promoviendo, no tiene sustento bíblico, no se encuentra en la Biblia, de tal manera que necesitas cambiar. Ok, pero veamos un caso que nos enseña cómo debemos utilizar la defensa de la fe en una perspectiva de estrategia. Marcos capítulo número 12, verso 13 en adelante, nos habla de cómo Jesús no solo en determinados momentos utilizó la defensa de la fe abiertamente, sino también lo hizo estratégicamente. Escuche lo que el relato de Marcos nos dice en el verso 13. Después, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Paremos acá. ¿Nota usted la mala intención? A veces nosotros tenemos que hacer
defensa de la fe, apología de nuestras convicciones y valores, no solo con la escritura, sino también con una acción, porque a veces hay una mala intención directamente. Y en la medida que vamos a ir hablando de esto, usted se va dando cuenta a qué quiero yo llegar en relación a asistir y a cumplir nuestras responsabilidades de ciudadanos para ir a votar. Pero sigamos con la escritura. Dice entonces el verso 14, Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Vemos aquí claramente una trampa. Vemos claramente aquí un acto de hipocresía. Y note, porque todos estos aspectos que estamos hablando y refiriéndonos es lo que hoy tristemente hemos estado viendo a lo largo de toda una campaña política que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos visto. Pero Jesús, dice la Escritura, sabía de la hipocresía de ellos. ¿Cómo Jesús sabía? Claro, en términos divinos Jesús es omnisciente. Pero en términos prácticos y humanos, Jesús se había dado cuenta del sistema y de cuál era la forma como ellos operaban. Por lo tanto, como dice la Escritura, no podía Jesús esperar de un árbol malo un fruto bueno. Así que Jesús, de una forma estratégica, hace la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era que Jesús dejara de apoyar al César y solo pensara en lo divino. Lo que ellos no esperaban es que Jesús en su sabiduría y en una correcta actitud dice a Dios lo que le pertenece a Dios y al César lo que le pertenece al César. Entonces vemos claramente que Jesús supo hacer defensa de la fe. Jesús no respondió en base a la intención de hacerles caer, sino Jesús supo responder de acuerdo al marco en el cual él vivía. Él sabía que él estaba bajo la jurisdicción romana. Él sabía perfectamente que había un César y había un gobernador, una autoridad sobre él. De hecho, textos más adelante, el Señor Jesús tuvo que ser enjuiciado por ese gobernador. Y jamás Jesús le faltó el respeto, ni al César, ni al gobernador, ni a nadie más. Pero sí denunció y actuó conforme la Escritura demanda de que a Dios lo que le pertenece a Dios, y no le quitó al César lo que no le pertenecía, se lo dio también. De hecho, en otros pasajes encontramos que un día Jesús, queriendo ir al templo, le dijeron a Pedro, ¿tu maestro no va a pagar el impuesto del templo? Y Jesús aborda a Pedro y le dice, mira, irónicamente los gobernadores cobran impuestos y no se los cobran a sus hijos, sino se los cobra a la gente extraña. ¿Por qué yo que voy a mi casa, estoy parafraseando, tengo que pagar impuestos? Pero para no quedar mal, ve y consigue el impuesto y págaselo. Entonces vemos a un Jesús que por un lado hace una defensa de su fe, de las creencias, de los valores, de una forma directa. Pero también Jesús utiliza los escenarios que la misma sociedad le dio para hacer defensa de la fe. Hoy, hermanos, estamos delante de una toma de decisión que usted y yo tenemos que tomar.
Y honestamente, muchos hemos llegado a la conclusión que de 23 opciones quizás no existe ni una sola que llene el mayor porcentaje de credibilidad. Usted queda libre de decir, pues yo por eso no voto. Yo por eso no me involucro en eso. Tengo que decirle que necesita escuchar el final de esta enseñanza para que usted determine qué es lo que va a hacer con su obligación ciudadana, su compromiso ciudadano de ir o no a votar y por quién o no hacerlo. Quiero leerles una última escritura. Esta escritura, que es con un fin muy didáctico, necesito leérsela completa. Voy a leerle todo un capítulo, que son 17 versículos, pero que vale la pena el que usted ponga atención para que usted entienda, porque este es el final de nuestra reflexión en cuanto a hacer defensa de la fe. No olvidemos, la defensa de la fe es defender lo que yo creo, lo que yo valoro y cuáles son mis convicciones. Partiendo de un punto, estoy hablando de una comunidad cristiana evangélica que basamos nuestros valores, nuestras creencias y nuestras convicciones de la palabra de Dios. La Biblia nos rige a nosotros y, como dijo el salmista, ella es una lámpara que alumbra nuestro camino. Nosotros los cristianos evangélicos sabemos que la Biblia nos muestra un camino muy distinto al mundo. Por ejemplo, nosotros, los cristianos evangélicos, deberíamos saber que la verdadera transformación de una sociedad no se basa en poner reyes gobernantes. La verdadera transformación de una sociedad es cuando en una nación se permite que el evangelio llegue, se predique, se comparta, se proclame. Entonces el evangelio llega a la vida de un individuo y ese individuo se convierte en una gran puerta para que ese evangelio llegue a una familia, y esa familia, que forma parte de la sociedad, entonces sea afectada por esa familia a muchas más familias. Y allí ocurre la transformación social. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que eso es lo que nosotros creemos y tenemos que defenderlo. Tenemos que hacer apologética en relación a lo que yo creo, a lo que yo valoro. Yo creo, mi amado hermano, que el bienestar de mi familia y de la sociedad donde yo vivo no proviene de un gobierno, no proviene de un liderazgo humano, proviene de Jesucristo morando en nuestros corazones. Yo lo creo, así lo dice mi Biblia. No es que un gobierno me va a sacar de la pobreza. No es que un gobierno me va a dar la oportunidad y me va a abrir puertas para superarme. No, Jesucristo lo puede hacer. Yo lo creo. Así lo he aprendido y me lo han enseñado a lo largo de mi vida cristiana. Y ahora vengo y tengo que enfrentar la idea de otras personas, las cuales utilizan una tribuna de un medio de comunicación X y nos dice: yo voy a cambiar la sociedad, yo voy a darles la oportunidad, yo voy y prometo darles tranquilidad. Es eso lo que tenemos que llegar a creer, y por eso yo debo de motivarme y decir: me gusta el discurso de esta persona porque él promete paz. Tengo que hacer defensa de mi fe. No olvide, y se lo quiero leer una vez más, lo que Judas nos habla de que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esto es lo que está pasando.
Cuando yo escucho los planes de personas que apoyan el aborto, que apoyan el matrimonio igualitario, el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, que apoyan que nuestros hijos ya no se eduquen de acuerdo a los principios bíblicos, sino se les eduque de acuerdo a otros principios y otros valores que vienen de otras regiones liberales y que van a permitir que esa situación se dé en nuestra sociedad. Yo tengo que hacer defensa de mi fe. Hermanos, el remedio para Guatemala y para el mundo no es la política. El remedio para el mundo y para Guatemala se llama Jesucristo. Entonces yo tengo que hacer algo ante esa situación que me están presentando. Dejemos el sentimiento a un lado y empecemos a usar nuestro entendimiento. Y Judas, Pedro, Jesús mismo nos llama a decir: defiendan lo que creen, defiendan lo que valoran, defiendan sus convicciones. En ese contexto, quiero ponerles entonces un ejemplo de una nación que se vio amenazada por un gobierno que los quería acabar, que los quería quitar. Y ese ejemplo está en el libro de Esther, capítulo número 4. Y voy a leer la historia completa de este capítulo. Resulta ser que el reino persa llega y toma cautivo a Israel. Y este rey Jerjes, pues es el que gobierna. Y este rey Jerjes tiene una persona un consejero llamado Amán, por medio del cual este hombre odia a los judíos, odia a los israelitas y los quiere exterminar. Y note entonces que de ahí proviene la amenaza. Amán quería que el rey diera el edicto de exterminio a todos los israelitas. ¿Ve usted la amenaza? Una amenaza abierta, así como en este tiempo nuestros valores, nuestras convicciones y nuestras creencias se están viendo amenazadas por ideas de políticos que están queriendo engañar a un pueblo con discursos baratos. Pero hoy el Señor nos manda a defender la fe. Veamos entonces qué sucede o qué sucedió para poder enfrentar y para poder defender la integridad de un pueblo llamado Israel. Y el capítulo 4 de Esther nos narra la historia. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, hago un alto acá, porque ¿qué es lo que había ocurrido? Pues esa amenaza que ya le describí anteriormente. Sigo con la lectura. Dice que se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Les envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Hagamos un alto porque aquí entra en escena la vida de una mujer, Esther. Esta mujer había sido llevada en cautividad. Era una mujer muy hermosa y los capítulos anteriores al capítulo 4 nos cuentan el relato cómo es que ella entra a un concurso de belleza para ser hecha parte de las doncellas del rey, de las esposas del rey. Era una costumbre pagana.
Pero bueno, ahí estaba Ester. Y Ester es elegida como una de las esposas y por ende reina de esa ciudad. Es ahí, en ese contexto, donde seguimos la lectura en el versículo número 5. Luego Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Ester y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Paro acá para dar algunos detalles. ¿Nota usted que cuando Ester se preocupa por la situación de Mardoqueo, que era su tío, Mardoqueo sabe que Ester tiene la oportunidad de hacer defensa de su pueblo y por lo tanto, primero la pone en perspectiva y le cuenta todo lo que está pasando y también le pide que ella se convierta en intercesora para que pueda remediar esta situación. Versículo número 9. Así que Atac volvió a Ester con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Ester le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Ester a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester. Ponga atención a esta respuesta. Ester, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ese lugar a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Ester envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y proclamen ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal cual Ester le había ordenado. Qué extraordinaria historia y qué extraordinaria lectura la que hemos seguido en el capítulo número 4 de Ester. ¿Nota usted la necesidad de hacer apologética, la defensa de algo? Bueno, en este contexto no se trataba de una creencia, sino se trataba de la supervivencia total de toda una nación. El pueblo judío sería destruido por un edicto que había sido proclamado por el rey indirectamente al no saber lo que firmaba, pero sí un hombre llamado Amán muy maliciosamente que no quería a los judíos y los quería exterminar. Usted se dio cuenta de cómo Mardoqueo le hace un llamado a la reina Ester y le dice:
no te creas que por estar allí tú no sufrirás la destrucción. Y Mardoqueo le hace un llamado a defender al pueblo, a defender a su nación. Y le hace sentir a ella que ella está en esa posición, porque desde ahí ella puede hacer algo por su pueblo. Y yo quiero detenerme acá, porque aquí vemos una historia con muchos matices. Uno de ellos es, queridos hermanos, una historia donde nos enseña que en Dios no hay casualidades. Yo siempre me he preguntado por qué Dios me hizo nacer aquí en Guatemala. Y yo no sé si usted se ha preguntado por qué Dios le hizo nacer en esta nación. Mucha gente a veces hace comentarios o hace bromas en relación a por qué no nací en otro lugar. Y la respuesta es simple. Es tan simple como la respuesta de por qué Esther había ganado ese concurso de belleza y por qué ahora se había convertido en reina de ese lugar. Y la respuesta es: Dios tenía un propósito. Si usted se ha preguntado por qué está en esta nación, yo le tengo que decir: usted está en esta nación. Dios no lo hizo ni europeo ni asiático, Dios no lo hizo americano, Dios no lo hizo argentino, lo hizo guatemalteco, porque Dios tiene un propósito, de igual manera como tenía un propósito para la vida de Esther. El punto acá es que esta reina debía de entender ese propósito, y lo entendió tras el llamado que le hizo Mardoqueo al decirle: Dios te puso ahí con ese propósito. Y al entenderlo, Esther respondió a ese llamado y dijo: lo voy a hacer. Oren por mí, ayunen, y Dios hará algo en nuestro pueblo. Y si tengo que morir, voy a morir. Mire qué determinación. El punto es, hermano, si Dios nos hizo nacer en este país, que es bello, es hermoso, usted lo sabe muy bien, tengo que decirle, es porque Dios quiere que nosotros acá proclamemos su gloria, proclamemos su evangelio. Y no le estoy hablando de una proclamación casual de lo que hacemos semana a semana en un culto, en una reunión, en una actividad. También debemos de entender que Dios nos llamó a proclamar con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones, dando un buen testimonio. Pero también Dios nos llamó a proclamar cuando en nuestra sociedad se ve amenazado el hecho de que quiera dejar entrar una idea, una filosofía que va a venir a entorpecer nuestras convicciones, nuestras creencias y nuestros valores. Por eso es que usted, hoy Dios le hace un llamado o le recuerda un llamado. Te puse aquí en esta nación para que seas bendición en esta nación. Y Dios espera que nosotros hoy, a través de nuestra obediencia ciudadana, nos levantemos y cumplamos con nuestra responsabilidad de ir a votar. Fácil es decir: no, yo no creo en la política, ni yo tampoco. Yo no creo en los gobiernos, ni yo tampoco. Pero creo en la responsabilidad y en la obediencia de que uno debe de someterse a las autoridades. De tal manera que les recuerdo ese llamado. Y sobre todo porque ahora, al escuchar las propuestas electorales, vemos claramente varias amenazas en relación a la vida familiar, a la misma vida, a los valores. Amados hermanos, hay propuestas políticas
abiertas donde se están promoviendo el libertinaje sexual, donde se está promoviendo leyes como el aborto, la libertad de género. Y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Debemos hacer defensa de la fe y en este caso, con nuestro voto, ir y apoyar a aquellos que quienes tienen una más cercana opinión o tendencia a los principios y valores que nosotros tenemos. Existen personajes dentro de toda la gama que tenemos por quién votar que promueven los valores y se fundamentan en los valores cristianos. Pues la lógica sería esa. Pero existen también personajes que con engaños y estratagemas, ofreciéndole a usted muchas cosas, por ejemplo, hablemos un poco de los ofrecimientos y las propuestas que los candidatos dan. Por ejemplo, hay candidatos que dicen: yo voy a sacar de la pobreza a la sociedad. Amados hermanos, eso es mentira. El único que puede sacar de la pobreza y a la pobreza social es Dios. ¿Y sabe a quién Dios va a usar para sacar a la pobreza? No va a usar a un gobierno, va a usar a la iglesia. Porque la iglesia ha sido llamada a ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Y hay iglesias que han entendido ese principio y se han volcado a cuidar socialmente a eso. Y de esa manera es como Dios. Lea usted el libro de los Hechos, cómo no había ni un solo pobre en la iglesia, porque todos se ayudaban. Dios tiene la forma de operar. Pero cuando usted escucha a una propuesta política que va a sacar de la pobreza, queridos hermanos, eso se llama vender humo. Cuando uno escucha las propuestas de los candidatos hablando de por ejemplo, del empleo, realmente, hermanos amados, la pobreza y el empleo es una situación que no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con un valor que se llama trabajo. ¿Sabe qué dice Dios acerca del trabajo? Que el que no trabaje, que tampoco coma. Y que uno tiene que trabajar con el esfuerzo de sus manos. Y eso nos habla de que hay que buscar. Y eso nos habla que el que busca encuentra. Pero cuando uno escucha de que X gobierno nos va y nos ofrece el cielo y la tierra en relación a oportunidades de trabajo y decimos: yo por eso voy a emitir un sufragio apoyando ese tipo de situaciones, queridos hermanos, nos estamos equivocando. Hoy queremos, en el nombre de Jesús, animarle a usted a considerar y ver las propuestas serias basados en sus principios, sus valores y sus creencias. Tenemos esa responsabilidad ciudadana de emitir un voto. Yo le invito a que usted a estas alturas ya debió haber escuchado, investigado un poco en relación a quiénes son las personas. Por supuesto, no hay ninguna persona perfectamente elegible, pero hay propuestas que están basadas con principios y valores que coinciden con los nuestros. Esos son los que debemos apoyar. Nuestra responsabilidad ciudadana es obedecer la ley. Y la ley nos dice que tenemos que ir a votar. Y no se trata de votar nulo, no se trata de votar inconscientemente. Conscientemente pensando de que su responsabilidad ante la ley es ir. Y su responsabilidad ante Dios es defender su creencia, sus valores y sus convicciones. Padre que estás en los cielos, hoy tú nos has puesto este motivo
para poder compartir esta meditación y que ésta sirva para aclarar nuestros pensamientos, para aclarar nuestra mente y nuestro corazón en lo que es nuestra responsabilidad ciudadana. Señor, vivimos en un tiempo duro, difícil, donde por todos lados la amenaza a nuestra fe es más que latente. Pero hoy entendemos que debemos de levantarnos para ardientemente defender nuestra fe que nos ha sido dada, que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo razonamiento que quiera venir a contradecir lo que creemos, como lo hizo Jesús denunciando a aquellos que obraban mal, pero también sometiéndose sin ser tropiezo para alguien. Queremos orar para que tú envíes espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento para poder elegir a nuestras autoridades basados en lo que creemos en tu palabra, valoramos en tu palabra y estamos convencidos en ella. En Cristo Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.